las montañas del norte de El Salvador, allá donde el río Torola serpenteaba con fuerza, se levantó una promesa de un futuro luminoso, la famosa represa El Chaparral, una obra que debía convertirse en el símbolo del progreso energético del país, generando electricidad, dando desarrollo a las comunidades y controlar inundaciones para transformar por completo el panorama. Pero lo que empezó como una gran esperanza terminó convirtiéndose en el monumento más oscuro de la corrupción. 3 presidentes pasaron por casa presidencial. Hoy estamos colocando la primera piedra de una obra que tendrá gran impacto en nuestras vidas, ya que la construcción del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, además de tener capacidad para proveer energía a 200,000 familias, se ha estipulado un periodo de 40 meses para la construcción de esta presa, que requiere de una inversión que supera los $200 millones. Presupuestos millonarios desaparecieron, contratos que se inflaron y las estructuras quedaron varadas como un esqueleto de concreto en medio del paisaje. No hubo avances reales, solamente hubo robos, saqueos. Una obra emblemática que se transformó en la prueba irrefutable de cómo la ambición personal puede robarle el futuro a todo un pueblo y una región. Pero eso, gracias a Dios, tuvo un final. Es decir, llegó una persona en la que dijo, basta, ya no más. A lo largo de casi los 15 años, mientras aquella represa El Chaparral permanecía estancada por completo, el único avance real fue el saqueo, el dinero que se perdía. Se dice que solo el 25% de la obra que decían que se había logrado avanzar en tantos años, pero que para llegar a ese supuesto avance se habían perdido ya más de $500 millones desde el inicio, obviamente. El gobierno de Elías Antonio Saca, luego de Mauricio Funes y finalmente Salvador Sánchez Serén. La obra no avanzó prácticamente nada, pero millones de presupuestos que nunca llegaron a esa estructura. De un presupuesto inicial de aproximadamente 220 millones, el costo se infló tanto a lo largo de los años que llegó a superar los $1.000 millones. No por avances técnicos, sino por negociaciones sospechosas, pagos por trabajos inexistentes, contratos irregulares y, obviamente, enriquecimiento ilícito. El robo sí avanzaba a toda máquina. La obra, en cambio, se quedó varada en promesas vacías y bolsillos llenos de administradores públicos. Allá por el año 2008, durante el gobierno todavía de Arena con Elías Antonio Saca, el Estado salvadoreño anunció con bombos y platillos uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia, la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral, allá por el río Torola. El presupuesto inicial que catalogó este gobierno se estipuló en $219 millones. La obra prometía generar decenas de megavatios de energía para proveerla a las personas más necesitadas y prometían convertir esta monumental obra en un polo de desarrollo de miles de familias del alrededor. El gobierno de Arena y Saca con sus funcionarios presentaron aquella obra como algo emblemático en su administración, un símbolo del progreso, modernidad y bienestar para las futuras generaciones. Esta presa cambiaría el rostro del país. Eso se decía en todos los actos oficiales. Pero detrás de la promesa y las palabras iniciales ya comenzaba a gestarse una de las historias más oscuras de corrupción de la historia reciente de este país. Entonces, para septiembre del año 2008, con el presupuesto ya aprobado, los 219 millones, el presidente Tony Saca colocó la primera piedra de la construcción, aunque era ya la recta final de su gobierno, pero la obra se presentó como uno de sus grandes legados, una central hidroeléctrica que generaría mucha energía. El objetivo claramente era pedir la continuidad del Partido Arena en el poder, algo que no terminaría sucediendo. Promesas ambiciosas para una obra que, según los planes, estaría lista en 4 años. Sin embargo, aquella primera piedra no marcaría el inicio del progreso, sino el inicio pero de una larga historia de demoras y corrupción evidente. Con ese presupuesto de 219 millones ya aprobado, Antonio Saca teóricamente dio por iniciada la obra, parecía el arranque definitivo de esa presa. Sin embargo, en los meses siguientes la realidad fue otra. La represa prácticamente no avanzaba, los trabajos se estancaron y la continuidad brilló por su ausencia. El enfoque real del gobierno de Arena en ese cierre de mandato estaba puesto en la campaña política, no en la obra. Aún así, el dinero sí comenzó a fluir,
contratos, pagos iniciales, desembolsos que marcaron el principio de un gasto que con el tiempo se convertiría en ese monumento de corrupción recordado por todos. Pero así se llegó al cambio de gobierno. Junio del 2009, el país entero depositaba la esperanza en el primer gobierno del FMLN en la historia moderna de El Salvador. Mauricio Funes, candidato de izquierda, llegaba al poder prometiendo un cambio, transparencia y justicia social, pero lo que recibió de manos de Elías Antonio Saca no solo fue la silla de mando, heredó también el presupuesto ya aprobado de aquellos millones para el Chaparral, una obra supuestamente en ejecución que ya se estaba construyendo. Además, todas las artimañas de corrupción que ya empezaban a enredar a ese proyecto. El dinero público siguió fluyendo. Los contratos se renegociaron, los pagos dudosos continuaron y la represa, lejos de avanzar, se convirtió en el primer gran botín de esa nueva era, pero que repetiría los mismos vicios de corrupción. Lo que comenzó como esperanza terminó siendo continuidad del saqueo, del robo. En el 2009, con el cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Funes a la presidencia, el avance de la obra apenas superaba el 30%, según las cifras del gobierno. La central hidroeléctrica lleva más de una década en construcción y su valor se disparó de 200 a 700 millones de dólares. Eso le ha ganado el título de monumento a la corrupción. Entonces, cuando Funes ascendió al poder, la represa El Chaparral ya era una obra heredada con presupuesto y en teoría iniciada su construcción. Pero lejos de impulsarla, su gobierno la convirtió en un pozo sin fondo. Bajo el mandato de Funes se excavó el famoso hoyo, solamente un agujero. Aquel que todos terminarían conociendo como el enorme cráter que tragaba millones de dólares sin que la estructura avanzara un centímetro. En pocos años el costo inicial de 219 millones se duplicó y todavía más, superando rápidamente los 507 millones de dólares gastados entre Saca y Mauricio Funes sin que la presa diera siquiera un solo vatio de energía. Lo que debía ser un símbolo de progreso se transformó en un agujero negro de la corrupción. Dinero que entraba y se desaparecía. Nunca se vería reflejado en el avance de las obras, solo en cuentas offshore y bolsillos ajenos allá en el extranjero. Y mientras el pueblo salvadoreño esperaba progreso, la empresa italiana Astaldi se convirtió en cómplice directa de esa corrupción. Recibieron del gobierno de Mauricio Funes más de 108 millones de dólares en un arreglo de contrato directo, pero muy sospechoso, supuestamente para evitar demandas y arbitrajes internacionales. Pero lejos de que esto trajera avances en la obra, Astaldi colaboró activamente en ese saqueo. Y se comprobó que también pagó sobornos millonarios a Funes y sus allegados a través de paraísos fiscales en cuentas internacionales. El resultado fue escandaloso. El famoso hoyo del Chaparral siguió siendo solamente eso, aquel enorme cráter que se tragaba los millones de los presupuestos públicos sin que la presa comenzara a ver un avance real. Dinero que entraba por un lado y desaparecía por el otro, mientras la obra permanecía en la única foto que se conoce de aquel agujero. Era la prueba irrefutable de la podredumbre que reinaba en los gobiernos que tenían en sus manos estos contratos. Pero la excusa más ridícula y conveniente aún estaba por llegar. Cuando ya se había tragado decenas de millones de dólares, la empresa Astaldi y sus cómplices con el gobierno de Mauricio Funes inventaron aquello de decir la montaña se movió, como si fuera aquella analogía espiritual, ¿no?, de mover montañas. Pero aquí hablábamos de algo literal, de un agujero ahí en una montaña, como si la cordillera tuviera vida propia y hubiera decidido cambiar de lugar. Esa supuesta falla geológica sirvió de pretexto perfecto para suspender la obra, renegociar contratos, cambiar diseños y seguir exigiendo más dinero. Mientras aquel famoso agujero del Chaparral permanecía estancado, los pagos millonarios continuaban fluyendo, porque en esa trama lo único que realmente avanzaba no era la presa, sino el saqueo desmedido del erario público. Pero el gran negocio no terminó ahí. La misma empresa italiana Astaldi, que había cobrado decenas de millones de dólares por avances que nunca se dieron, decidió abandonar la obra como quien deja un mal chiste. Mientras tanto, en medio de ese robo descarado, Mauricio Funes no solo se aseguró su tajada. Según las investigaciones, parte de ese dinero terminó financiando lujos y favores para su amante, la famosa Ada Michelle Guzmán, conocida como La Michi. El resultado fue patético y muy predecible. Cero obra, solo un enorme agujero en la tierra y cientos de millones de dólares que se fumaron como por arte de magia. Porque en El Salvador, en aquellos años, lo que realmente avanzaba no era el concreto y las obras, sino las cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Pero que ha habido corrupción en el Chaparral, sí, ha habido corrupción en el Chaparral. Me parece que ha habido corrupción en el Chaparral. Ahora, que a mí me están imputando la construcción del Chaparral y lo que se le pagó a la empresa constructora Astaldi, ahí es donde eso no se sostiene. En pocas palabras, la montaña se movió y la obra ya no serviría. Por ello, la italiana y la CEL, que en ese entonces dependía de la administración de Funes, llegaron a un acuerdo. El gobierno de Funes, a través de la CEL, pagó $108 millones a la empresa, es decir, casi la mitad del costo total de la obra, para cancelar el contrato. Mauricio Funes no llegó al poder para terminar aquella obra, sino para estirarla como un hule y sacarle hasta la última gota del dinero público. Durante sus 5 años de mandato, el famoso agujero allá en la montaña siguió siendo exactamente eso, un enorme hoyo que seguía tragando millones sin que se viera para nada la obra en avance. Y fue tan descarado el saqueo que casi al final de su gobierno la estructura parecía prácticamente igual que como lo había recibido. No había avance, solo excusas geológicas, que la montaña se movía para un lado y para el otro, pero sí, pagos millonarios y contratos renegociados. Entonces, mientras Funes hablaba de la esperanza y el cambio, el erario se desangraba y la obra se convertía en un símbolo perfecto de cómo un gobierno que prometió justicia terminó siendo otro capítulo más de una gran estafa nacional. Y llegando casi al año 2014, Mauricio Funes salió a defender la obra con un optimismo forzado. Anunció que el Chaparral se reactivaría a inicios de ese mismo año y que pronto verían avances significativos. La presa, dijo, va a ser una realidad. Decía esto para intentar minimizar las críticas sobre los retrasos, los pagos millonarios y los escándalos que ya todo el mundo sabía. Porque cuando los periodistas iban a visitar el lugar no había ni un cambio, solo el mismo agujero. Para esa fecha se estimaba que ya alcanzaba $800 millones desaparecidos. La promesa de Funes sonaban huecas. La obra, que heredó estancada, lo dejaba prácticamente igual, pero con el presupuesto considerablemente ya gastado. Y así, con la elegancia de un gran mago de la corrupción, Mauricio Funes entregó el poder en el año 2014 a su sucesor, Salvador Sánchez Serén. Una montaña que se había movido, un agujero monumental en aquella montaña que ya todos conocían como el Chaparral. Pero eso sí, ya aproximadamente $800 millones convenientemente esfumados en aquel agujero como tragante. Porque sí, el gran logro de aquellos gobiernos fue convertir un proyecto hidroeléctrico en el monumento más descarado a la corrupción de la historia moderna de El Salvador. Un hoyo que tragaba dinero como si tuviera un hambre eterno. Mientras, la familia salvadoreña seguían esperando que les conectaran la luz que viniera de esa represa. Y los expresidentes en plena impunidad con un montón de dinero perdido. Y ese fue el famoso cambio con el que arrancó el FMLN. Pero este tema tiene un segundo capítulo con los siguientes gobiernos hasta que de verdad se terminó la obra. Por ahora, gracias por llegar hasta el final, por apoyar el contenido y estar siempre pendientes. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.